vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Para entender este Evangelio de hoy, hermanos, es necesario completarlo con el de ayer. Ayer no tuvimos la Eucaristía, era el día de descanso nuestro de la parroquia, pero imagino que cada mañana leéis el Evangelio de cada día para ver qué ración de palabra nos da el Señor cada día, con qué trocito de palabra, de Evangelio, también de la primera lectura, el Señor se comunica con nosotros. Y recordáis, si lo visteis ayer, que ayer se presentó a Jesús un muchacho que le buscaba. Era un joven, pero ese joven era rico. Y le hace a Jesús una pregunta, que también no la plantea, este tema no lo plantea en la primera lectura de hoy de San Pedro, que es la salvación. Este muchacho pregunta qué tiene que hacer para salvarse, qué tiene que hacer para tener en herencia la vida eterna, salvarse. Entonces le pregunta una primera cosa a Jesús muy interesante, porque deshace una idea equivocada de Jesucristo y de la fe. Le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Eso es lo que preguntaba el muchacho ayer. ¿Qué haré para tener la vida eterna, en herencia la vida eterna? Aquí hay una cosa primera que hay que aclarar, que es muy interesante, que Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Entonces Jesús está diciendo a este muchacho, le está diciendo, y a los que le escuchan, que solo Dios es bueno. O sea, que tú no eres bueno y yo no soy bueno. No sé si tú te lo crees, pero ese punto es muy importante, tomar conciencia de quién es cada uno, porque muchas veces nos creemos mejores de lo que somos. Nos creemos más listos, nos creemos más inteligentes, nos creemos más buenos, nos creemos... Entonces cuando nos contrastan o nos descolocan en la vida, nos cabreamos. Y ya no somos tan buenos como creíamos que éramos. Pero es que esa es la verdad nuestra, no la otra es una equivocación, es una ilusión. Solo Dios es bueno, solo en Dios existe la bondad absoluta. Y si en nosotros hay algo bueno, dirá San Agustín, es de Dios, no es nuestro. Vive en nosotros esa bondad, pero no es nuestra, es de Dios. Maestro bueno, si solo Dios es bueno, Jesús está diciendo: si me llamas bueno, entonces significa que me reconoces como Dios, que lo que yo digo no lo dice un hombre, lo dice Dios. Entonces hay que estar atentos, porque lo que sale de la boca de Jesús no son tonterías, es la palabra de Dios, con la que Dios se comunica contigo y conmigo, y con el hombre, con todo hombre de este mundo. Primer punto interesante. Segunda pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tener en herencia. Las herencias no se le dan a los vecinos. Por ley natural, la herencia es de los hijos. ¿Qué tengo que hacer para tener en herencia vida eterna? Vive como un hijo de Dios, así de sencillo. ¿Y qué tengo que hacer entonces para tener esa herencia y vivir como un hijo de Dios? Jesús le dice: cumple los mandamientos, muy sencillo. Y Jesús, cuando le pregunta: bueno, ¿los mandamientos cuáles?
Jesús le dice, ¿qué lees en la ley? Y entonces relata al muchacho los mandamientos. Y es interesante porque el muchacho relata los mandamientos que tiene que ver con la segunda tabla de la ley. Recordé que Dios le dio a Moisés 2 tablas de la ley, ¿no? En una tabla están 3 mandamientos. Son los que se refieren a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Decimos nosotros sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas del Señor. Y después en la segunda tabla están los mandamientos que refieren la relación con el hombre, los mandamientos y los pecados contra el otro, que hacemos contra los otros, que es honrarás a su padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, actos impuros, no codiciarás los bienes ajenos, no robarás, no mentirás, etc. Este muchacho le refiere los que tiene que ver con el prójimo, con el amor al prójimo, que siempre es más fácil que el amor a Dios, porque a Dios no lo vemos, nos podemos engañar. Y este muchacho entonces, al responder eso, cree que tiene mucha fe, porque dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces a continuación Jesucristo le dice, una sola cosa te falta, ya que andas tan camino de perfección, ¿verdad? Santa Teresa tiene un libro que se llama así, Camino de Perfección, que es lo mismo que decía en la primera lectura, caminar hacia la santidad, hacia el reino de Dios. Una sola cosa te falta. Tú que dices que amas al prójimo y que amas a Dios sobre todas las cosas, coge tus bienes, dáselo a los pobres y después es cuando me sigues y tendrás en herencia la vida eterna. Y dice que de muchacho se le cambió la cara, oye, se le cambió la cara, entró en una cosa de tristeza y se fue y se largó por otro camino. Porque su Dios no es Dios del cielo, su Dios es su dinero. Y entonces ya viene la cosa de hoy, el evangelio de hoy, que es la continuación. ¿Qué tengo que hacer? Señor, si nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a tener en herencia? Está hablando de la herencia. Esta palabra nos habla de que tenemos una herencia. Si vivimos como hijos de Dios, Dios te tiene preparada una herencia. Heredar el reino de los cielos, pero no como algo que se te debe, no como algo propio que te lo mereces, no como algo que es tuyo que te lo conquistas. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? No tienes que hacer nada para salvarte. Lo decía también ayer el Evangelio. Para el hombre es imposible salvarse. Tú no te puedes salvar, ni yo me puedo salvar, porque la salvación es un ofrecimiento gratuito, regalado, generoso, que ofrece Dios a los hombres. Yo te doy la salvación. También el Salmo pues hablaba de esto. El Señor da a conocer su salvación para que los hombres podamos salvarnos. Pero no es que yo me salvo. Eso es una cosa feísima, suena feísimo en la fe. En la Escritura nunca aparece que yo me salvo, sino que Dios es que por pura misericordia me salva, me ofrece la salvación en Jesucristo. Pues dicen los apóstoles, y termino, pues nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dice, todo aquel que haya dejado por mí y por el Evangelio, padre, madre, hijos, en San Lucas dice mujer también, casas, campo, herencia, por mí y por el Evangelio, tendrá en este mundo, en la tierra, 100 veces más. ¿Me puedes decir qué banco hay en este mundo que cuando tú pones 1 euro te devuelve 100? ¿A que no hay ninguno? No existe en esta tierra ningún banco que te pague por 100. Ninguno. Al revés, te cobran por tener dinero en el banco. Jesucristo nos dice, el que deje casa, padre, madre, mujer, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tierra, por mí y por el Evangelio, tendrá en este mundo 100 veces más. ¿Te lo crees? Alguno dirá, hombre, yo no soy cura, yo no soy monja. Jesucristo no se lo dice ni a los curas ni a las monjas, porque entonces no existía ni cura ni monja. Se lo dice a todo aquel que quiera ser discípulo.
Esta es otra cosa interesante que nos descubre la palabra. Todo aquel que quiera ser cristiano de verdad tiene que hacer una renuncia seria en la vida a sus bienes y dárselo a los pobres. Si no, nunca será cristiano, porque nunca será libre del dinero, de los bienes, del afecto. Nunca será libre para hacer la voluntad de Dios. Siempre hará la suya. Y le pasará como a este joven rico, que cuando llegue la hora de la verdad, el cáncer, el paro, una crisis en el matrimonio, se te muere un hijo, que es lo peor que puede pasar en este mundo. Nosotros lo hemos vivido en mi casa con mi hermano Juan Carlos, que se murió. A ver qué fe te sostiene. ¿Dónde pones el corazón? A veces se te hunde la casa o permanece firme. Es que esto es muy fuerte, es muy serio. Muchas veces vivimos una fe más bien un poquito de apariencia, un poquito de papel de celofán. Y la palabra en estos días nos está hablando de cosas de fondo. Una fe que no se enraiza en la libertad del corazón y en dar los bienes a los pobres, esa fe un día u otro al final se pierde. Y tu casa se te cae, porque no tiene sostén, no tiene apoyo ninguno. Pues pidámosle al Señor tomar en serio la palabra, alimentarnos de la palabra, hacer carne en nosotros la palabra. No tengas miedo en darle al Señor las cosas tuyas, porque te las ha dado Él primero, ¿eh? ¿O no? Nos la ha dado Él. Y si es de Él, pues démosela a Él, en los hermanos, en los pobres, los que necesitan. Pues pidámosle al Señor creer de verdad el Evangelio. Muchas veces creemos en un Evangelio de purpurina, de mucho brillo, pero no entra dentro del corazón. Que verdaderamente nos lo meta del Señor dentro, y entonces veréis que todos nosotros cambiamos. La parroquia cambia y el barrio cambiará. Amén.